Hola, mi nombre es Karen Dayana Rodríguez Mancilla, estudiante de gestión de agronegocios. En este video quiero compartir lo que he aprendido a lo largo del curso sobre el concepto de sujeto, la alteridad, la construcción de la identidad, la responsabilidad frente al otro y la participación política, y entre otros temas más. Todo esto ha transformado la manera en que entiendo mi propia realidad, mi relación con los demás y mi papel dentro de la sociedad. El primer concepto es sujetos, narrativas e identidad. Uno de los aprendizajes más importantes es cómo nos construimos como sujetos a partir de narrativas personales y colectivas. Comprendí que nuestra identidad no es algo fijo, sino un relato en permanente construcción. Lo que recordamos, lo que contamos y lo que otros cuentan sobre nosotros forman parte de quienes somos. Esto me hizo pensar en mi propia vida y mi contexto. Muchas veces nuestras historias familiares, territoriales y culturales determinan cómo nos vemos y cómo nos hablan los demás. Este enfoque me permitió reconocer cómo mi identidad se ha construido entre mis experiencias, mi comunidad y el contexto social en el que vivo. Segundo concepto, Levinas y alteridad, el otro como responsabilidad. Otro eje fundamental del curso fue el concepto de alteridad. Con Levinas entendí que el otro no es simplemente alguien diferente, sino alguien que me interpela y me exige una respuesta ética. El rostro del otro, como explica Levinas, es una llamada a la responsabilidad. Al relacionarlo con mi vida cotidiana, comprendí que muchas de nuestras acciones no son neutrales, siempre afectan a alguien más. Esto cambia la forma en que entiendo la convivencia, el conflicto y la empatía. La alteridad ya no es solo una palabra filosófica, sino una manera de reconocer la dignidad del otro, incluso cuando piensa distinto. Husserl y Levinas, atender la presencia del otro. El diálogo entre Husserl y Levinas me enseñó que el otro no es un objeto de mi conciencia, sino que es un ser que manifiesta, que tiene una presencia irreductible. Esto nos da a entender que relacionarnos implica reconocer la conciencia del otro, estar abiertos a su presencia, comprender que mi experiencia no es la única, asumir una responsabilidad ética. Esto me hizo ser más consciente de mis relaciones cotidianas, escuchar realmente, mirar sin prejuicio, dejar que la voz del otro tenga espacio en mis decisiones. Diálogo intercultural y educación filosófica. En el texto sobre una educación filosófica en diálogos entre culturas, aprendí que en la filosofía debe ser un espacio de encuentro, escucha y reconocimiento de la diferencia. Entendí que el aprendizaje no ocurre solo cuando repetimos ideas, sino cuando dialogamos con otras culturas, otras experiencias y otros modos de ver la vida. Esto se conecta con mi experiencia en el curso, donde he podido abrirme con otras perspectivas y comprender que la diferencia no es obstáculo, sino una oportunidad para crecer. El sujeto histórico. Otro concepto clave fue el sujeto histórico, que entendí como aquella persona o colectivo que hace historia a través de sus acciones. Este enfoque me permitió reconocer que no solo los grandes personajes transforman la sociedad, también lo hacemos nosotros, desde nuestras prácticas cotidianas, desde nuestra comunidad y desde las decisiones que tomamos. Esto me ayudó a valorar más mi papel en los procesos sociales que vivo en mi municipio, familia y mi organización. El sujeto político y la agencia. Los textos sobre sujeto político y la agencia en sociedades desiguales me enseñaron que todas las personas tenemos la capacidad de actuar políticamente, incluso desde la vulnerabilidad. Arner y Buller muestran que la acción es una forma de poder, especialmente en contextos donde hay desigualdades. Esto me hizo reflexionar sobre mi propio rol como ciudadana. Participar, opinar, organizarme y hacerme oír mi voz también es construir lo político. Ya no veo la política solo como instituciones, sino como una práctica cotidiana. Agencia política en sociedades desiguales. Arner y Butler explican que incluso en la vulnerabilidad existe el poder. La agencia política no es solo una capacidad de imponerse, sino la capacidad de actuar, de aparecer en espacio público, de resistir, de construir una comunidad. Esta idea resonó mucho conmigo, porque en mi contexto he visto cómo las desigualdades afectan la participación, pero también cómo la fuerza colectiva puede cambiar las cosas. Historia desde abajo y desde el sur. Torres muestra cómo la historia puede escribirse desde las voces populares, subalternas, desde los márgenes.
Entendí que la historia oficial silencia muchas voces y que debemos aprender a recuperar las memorias y relatos que han sido excluidos. Esto me conecta con mi propia comunidad y las historias que no aparecen en los libros pero viven en la memoria de la gente. Participación ciudadana y educación inclusiva. El artículo me enseñó que la escuela no solo transmite conocimiento, sino forma de sujetos políticos. Pude entender que la participación no es solo un acto aislado, sino un proceso que debe incluir todas las personas, especialmente aquellas que históricamente han sido poder, subjetivación y gobierno de sí. Foucault explica que el poder no es solo algo que viene de arriba, sino algo que circula toda la relación. Con esto comprendí que al gobernarse a sí mismo no es un acto político, implica reflexión, crítica y autonomía. Esta perspectiva me ayudó a comprender que las formas de control pueden estar en lo cotidiano, en las normas, en los discursos, incluso en nosotros mismos. El cuerpo y la ajenidad. Este programa radial me permitió reflexionar sobre cómo el cuerpo también es un lugar de encuentro con lo otro. El cuerpo siente, se afecta, se transforma. La ajenidad, lo que es distinto, no está solo fuera, sino también en nosotros. El mal, una cuestión de perspectiva. Este episodio me ayudó a pensar el mal desde diferentes perspectivas filosóficas, reconociendo que los juicios morales no siempre son absolutos. Entender al otro implica también comprender que sus acciones están atravesando por contextos, historias y valores distintos. Integración conceptual, ¿qué significa ser sujeto hoy? Después de estudiar todos estos materiales, entendí que ser sujeto hoy significa varias cosas al mismo tiempo. Ser narrador y ser narrado, construir nuestra identidad desde la memoria, reconocer al otro como fundamento ético, actuar políticamente incluso desde la vulnerabilidad, hacer historia desde las pequeñas acciones y resistir a las formas de poder que nos limitan. Participar efectivamente en nuestra comunidad y comprender que somos cuerpo, relación y diferencia. Hoy me siento más consciente de quién soy y de mi responsabilidad en el mundo. Esos aprendizajes no solo quedaron en la teoría, transformaron mi forma de mirar la realidad, mis relaciones y mi participación como estudiante ciudadana y persona. Gracias por su atención. Este fue mi video acerca de lo que entendí y comprendí a través del curso.